Llegan de inmediato las autoridades, así como es el Ejército Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, llega la Fiscalía General del Estado, llega la Guardia Nacional, llega la Fiscalía General de la República, llega la Marina. Ve la iglesia, ve. Aquí adentro. Tras la noche más violenta que han tenido en años, a Tabasco llegó el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Ya vamos. Finalmente, autoridades de Tabasco informaron qué fue lo que ocurrió este viernes 22 de diciembre en Villahermosa y municipios conurbados, que dejó varios vehículos incendiados, balaceras y motines en 3 penales. Pero voy por partes. La noche de este 22 de diciembre, en la zona residencial del Campestre, hubo un enfrentamiento a tiros que inicialmente fue interpretado como un atentado en contra del secretario de Seguridad Pública Estatal, pero que de manera oficial fue calificado como un pleito entre 2 personas. Sin embargo, momentos más tarde vino una oleada de narcobloqueos con vehículos incendiados y motines en 3 penales de la entidad, disturbios que se extendieron hasta la mañana del día siguiente. 12 horas después de iniciados los disturbios, ninguna autoridad se había pronunciado sobre ellos hasta ahora. Quemaban vehículos, empezaron a hacer algún tipo de vandalismos, inclusive gasolineras y esto. Aunque de manera oficial ninguna autoridad ha emitido un reporte sobre lo que ocurrió en las últimas horas en Villahermosa, Comalcalco, Huimanguillo, Paraíso y Cárdenas, el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, ofreció una entrevista a un medio local en donde ha asegurado que finalmente el ejército ha entrado a la entidad. Y llegan de inmediato las autoridades, así como es el Ejército Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, llega la Fiscalía General del Estado, llega la Guardia Nacional, llega la Fiscalía General de la República, llega la Marina. El balance de lo ocurrido, según informó el secretario, es de 2 personas muertas, 3 heridas y al menos 15 vehículos incendiados en disturbios ocurridos casi de manera simultánea en 5 municipios. Según el secretario, una de las muertes ocurrió durante el motín del penal de Huimanguillo y la otra en el Centro de Reinserción Social de Villahermosa, donde también hubo 3 heridos. Según el secretario, todo comenzó en efecto afuera de su casa en una persecución de 2 vehículos con hombres armados que comenzó a dispararse coincidentemente afuera de la vivienda del funcionario estatal. A ver, quiero entender muy bien. Vienen persiguiendo a un vehículo y este vehículo se mete al Campestre y el otro coche que lo perseguía también, y frente a tu casa es donde se da este intercambio de balas. Así es. El secretario justificó que los elementos de seguridad que lo cuidan se enfocaron en resguardar su casa, motivo por el cual permitieron que los delincuentes se dieron a la fuga impunemente. Y más tarde, cuando hicieron un operativo para detenerlos, entonces empezaron los narcobloqueos, presumiblemente, dijo el secretario, para distraer a las autoridades y permitir la huida de los delincuentes que habían quedado cercados por los patrullajes. El secretario reveló que lo último en poner bajo control fue el penal de Villahermosa, el cual estuvo controlado hasta las 5 de la madrugada. Sin embargo, habitantes del municipio revelaron que todavía durante la mañana de este sábado hubo vehículos incendiados, como este, captado en la avenida Universidad de Villahermosa. Pese a la magnitud de lo acontecido, la cantidad de incendios, motines, balaceras y saqueos que ocurrieron de manera simultánea, el secretario de Seguridad Estatal asegura que en Tabasco no hay presencia de la delincuencia organizada y que todo lo organizaron bandas locales, como lo ha dicho en los últimos meses tras los últimos brotes de violencia registrados en la entidad. Lo cierto es que no hay un solo detenido por estos hechos y que durante todo el día ha estado latente la posibilidad de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pase por Villahermosa, debido a que debe viajar de Coatzacoalcos, Veracruz, hacia Teapa, Tabasco, y motivo por el cual las autoridades estatales deben garantizar la seguridad del mandatario en su paso por la entidad. Bueno, a ver, vamos, una.